Acá me encuentro en Caracas, Venezuela, con un invitado muy especial. Me encuentro con Segundo Rabel. Él es arquitecto y profesor universitario. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela en 1964. Su experiencia docente se desarrolla en la Cátedra de Diseño Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y en la Universidad del Estudio, Florencia, Italia. Bueno, Segundo, es un placer tenerte acá y voy a ir directamente a las preguntas, ¿sí? Acá tengo un libro que escribió Segundo Rabel, acá la persona que tengo a mi lado, que se llama Don Cipriano, un héroe desconocido. Quiero aclarar también que el invitado ha escrito ya 12 libros, ¿sí? Contame, Segundo, ¿por qué crees que Cipriano Castro fue un liberal socialista, como vos lo definís? ¿Y quién fue Cipriano Castro acá para la audiencia también? Bueno, Cipriano Castro, como yo lo concibo, fue un hombre, un gran patriota, un hombre que quería verdaderamente a su país. Muchos autores lo ubican como si fuera pues simplemente un guerrero en busca de prestigio. No, Cipriano Castro tenía ideales. Su bandera principal fue el liberalismo. El liberalismo, por eso él inicia una revolución que se llama Revolución Liberal Restaurador. Pero claro, en esa época el socialismo era muy tímido, tenía muy poco, no se pronunciaba mucho. Y esa revolución triunfante a comienzos del siglo XX se desvió porque la cantidad de deficiencia que tenía el país para la época se desvió pues hacia la parte capitalista, digamos así, ya que el país estaba dominado por los norteamericanos a través de la Bermúdez Company, que explotaba aquella famosa mina de asfalto allá en el estado Sucre. Entonces, una vez que llega Castro al poder, se da cuenta, con la carencia de recursos, se da cuenta que allí tenía un gran potencial económico y entonces presiona pues, a las compañías a que colaboren en el desarrollo del país. Las compañías no les interesaba mucho eso, sino simplemente obtener beneficios solo, no les interesaba el país. Entonces, lógicamente, se dieron cuenta que este señor Castro no les convenía. Entonces comenzaron a buscar la manera de desplazarlo, a sacarlo del poder. Y en ese proceso, pues, Venezuela sufrió mucho porque hubo muchos momentos, digamos así, de crisis económica. Pero, sin embargo, Castro mantiene su posición y también ataca a otras compañías, como la compañía de teléfonos, que acaba de instalar el telégrafo y el teléfono en Venezuela, que tenía el monopolio de eso, ¿no? Entonces, bueno, el Castro también se defiende de ello y va. Pues toda esta gente enseguida pues, se dan cuenta que este hombre no les conviene y comienzan a buscar la manera de desplazarlo del poder. Y así sucedió. En el momento preciso, después cuando él estuvo muy enfermo de los riñones y tuvo que ir a hacerse una operación al exterior, aprovechó su vicepresidente, el general Juan Vicente Gómez, no él, las empresas le tentaron para que tomara el poder. Y le dio un golpe de Estado estando él en el exterior y Gómez se quedó en el poder. Gómez se quedó en el poder con la intención pues, de favorecer al extranjero, sino de hacerse rico, como en efecto él se hizo multimillonario. Esa riqueza que tenía el general Gómez, bueno, él consideraba pues, que era suya propia, pero entonces él también, por otras partes, lo calificaron como a Venezuela como el país más atrasado de Sudamérica. Imagínate, tú, Gómez era el hombre más rico de Sudamérica y su país que gobernó era el país más atrasado de Sudamérica. Aquí existía, pues, a la muerte de Gómez, era horrible. El analfabetismo era casi 100%. Las enfermedades transmisibles estaban diezmando a la población, sobre todo a los niños. Los niños morían del digamos que había mucha desigualdad, estamos hablando. Morían de disentería, morían de hambre, los niños. Yo perdí 3 hermanos. 3 hermanos en esa época. ¿Estamos hablando de qué año, Segundo? 1935 hacia atrás, o sea, 1920.
en adelante, mis 3 hermanos murieron con infecciones estomacales, porque en el pueblo donde nacimos nosotros no había asistencia médica, no había medicina. Era un atraso horrible que tenía el país. Te quiero preguntar una cosa, segundo. Bueno, son momentos de emoción. Como ven, el atraso que había en Venezuela hace muchas décadas atrás. Estas vivencias que vos has tenido a lo largo de tu vida, sos arquitecto, tenés mucho mundo, has viajado por el mundo también. ¿Puede ser que esto que has vivido en tu infancia te ha llevado a formar una línea ideológica concreta que te ha llevado también no solo a ser arquitecto, sino tener una pasión muy especial, como vos me has dicho, que es la escritura, ser escritor, a tener una ideología concreta? Por eso yo te quiero preguntar, ¿por qué vos te definís como un socialista? Es muy, muy importante. La palabra socialista encierra actualmente un sentido político. Pero el socialismo es algo que está dentro del corazón de la gente, del amor que se siente por sus semejantes. El hombre socialista es el hombre que desea el progreso de su país, que desea el progreso de las personas que viven, que desea el progreso de su familia, por supuesto. Pero no de un grupo, sino de toda la familia. Venezuela, por ejemplo, y Sudamérica también, son civilizaciones que están formadas pues, desde la conquista y desde la independencia, en la pobreza prácticamente. Todos los países de Sudamérica, con algunas excepciones, son países muy pobres. Entonces yo creo pues que debemos gobernar con intenciones de favorecer a todos, que todos aprendamos a leer y escribir, que todos tengamos el pedazo de pan que comer, que todos nuestros hijos puedan ir a una escuela, que toda nuestra gente pueda tener una casa donde vivir. Eso para mí es el socialismo. Y después el socialismo revolucionario, el socialismo es el que debemos mantener o tener la fuerza suficiente para mantener esto. Porque hay mucha gente que no desea que eso suceda porque atenta contra sus intereses. De manera que nosotros tenemos que estar atentos con eso, en que mantener nuestro sistema socialista para desarrollo del país en el futuro. No solamente del país Venezuela, sino toda Latinoamérica debe pensar en eso, porque el problema que tenemos en Venezuela lo tiene Colombia, lo tiene Perú, y lo tiene Paraguay. Todos nuestros países carecen pues, de ese empuje social para establecer un régimen que favorezca a todos. ¿Cuándo vos te diste cuenta de que Hugo Chávez era, si se quiere, el hombre, el elegido, aquel que iba a cumplir realmente con lo que le prometió al pueblo? Bueno, Hugo Chávez es un personaje que nosotros tenemos mucho, todavía no lo conocemos bien, no tenemos mucho que agradecerle, porque metió en la mente, sobre todo de la juventud, ese deseo de libertad, ese deseo de compartirlo todo para beneficio de todos. Eso lo metió Chávez en la cabeza de la gente. Y eso se conoce fácilmente a través de las misiones. Chávez emprende aquella misión ¿cómo se llama? Que enseñaba a leer a todo el mundo, Simón Rodríguez. Y eso es una cosa que en Venezuela existía un analfabetismo horrible, pues casi de 100 personas solamente 20, 30 sabían leer y escribir, ¿no? Eso es una cosa horrible, ¿no? En un país en esta época, ¿no? Bueno, y no hablemos de la parte de la salud. Por ejemplo, la misión Barrio Adentro, eso es que hay que hincarse ante esa iniciativa que tuvo ese hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Chávez con la misión Barrio Adentro? Que un hombre a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3 de la mañana, con un dolor, ¿a quién busca en un barrio de eso? ¿A quién busca? Entonces, Chávez le metió un señor, un médico allí, para que le tocara la puerta. La misión, por ejemplo, la vivienda. ¿Quién se puede imaginar en Sudamérica y en el mundo entero que con los recursos que tiene Venezuela pueda construir 3 millones de viviendas para regalárselas a la gente? Eso no lo concibe nadie. Eso es una locura, pero es una locura emanada de una mente socialista, de una mente que desea el progreso del país, que quiere hacer justicia al pueblo donde nació. Yo creo que esa es la gran
cosa que debemos admirar de Hugo Chávez y de su descendencia, porque actualmente tenemos el gobierno todavía bolivariano que sigue las mismas ideas pues, de Chávez. Y nosotros aquí tenemos muchos problemas en Venezuela con eso, porque claro, las potencias extranjeras no les conviene pues eso, quieren seguir teniendo a Venezuela como un lugar donde sacar materias primas. Te hago una pregunta que es importante en consonancia con lo que vos estás hablando. ¿Por qué pensás que la revolución bolivariana no ha caído? Y de hecho yo vengo todos los años a Venezuela y veo que está mejorando cada vez más. ¿Por qué no ha caído ante estos embates tremendos del imperialismo norteamericano a través de bloqueos pero genocidas? ¿Por qué la revolución bolivariana no ha caído? Porque uno viene a Caracas y ve una vida normal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando actualmente acá en Venezuela? Bueno, mira, yo te debo decir que para eso se han hecho grandes sacrificios. No creo que ha sido fácil hacer eso. Los gobiernos actuales, pues, el presidente actual de Venezuela ha hecho grandes sacrificios para poder mantener un cierto estatus alimenticio en la población. Son sacrificios inmensos que se han hecho y mucha gente se queja todavía porque la ayuda que les llega creen que no es suficiente, pero es lo que se puede ya, a través del sacrificio, lo que llega a nosotros, ese maravilloso CLAP que está llegando, nos llega a nosotros. Perdón, pero para el que está escuchando, el CLAP son los comités locales de producción y abastecimiento, son cajas de alimentos que le llegan a cada uno directamente en su casa. Sí, y quiero tirar un dato, que eso ha logrado que también los precios de alimentos bajen y de hecho que aquellos que acaparaban alimentos saquen los alimentos nuevamente y los oferten gracias a estas políticas estatales. Claro. Es que la revolución es eso, la revolución es mejorar cada vez más el sistema. Nosotros tenemos, claro, una oposición a eso es inmensa, inmensamente rica, que nos quiere pues arruinar. Estamos en una revolución. Revolución quiere decir voltear todo, revolucionarlo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Y el día que nosotros triunfemos con la revolución, el pueblo venezolano tendrá, el pueblo, entiendan bien, pero 100% de los venezolanos tendremos los beneficios de la revolución. Si seguimos con el actual gobierno capitalista que viene del exterior, seguiremos durante los años que vienen viviendo unas personas en el bienestar y una gran cantidad de personas en la pobreza y en la escasez. Eso es lo que nos espera con un gobierno del tipo capitalista. ¿Qué importancia le das a la unión latinoamericana de los pueblos, Latinoamérica y el Caribe, o la patria grande añorada por Bolívar y también por Chávez? Ya sabemos que hay un avance muy fuerte de la derecha a nivel regional. Bueno, ahora por suerte en Argentina salió el gobierno Macri, llegó Alberto Fernández y Cristina al poder. Pero Brasil, sabemos quién está gobernando, Bolsonaro, sabemos lo que está ocurriendo en Ecuador, lo trágico que está ocurriendo tanto en Chile como en Bolivia. ¿Pensás, bueno, y en Colombia ya hace muchas décadas que se viven cuestiones muy difíciles, pensás que es posible esa patria añorada y por qué es tan importante? Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que la situación de Latinoamérica no es de ahora, de estos momentos que estamos viviendo. Hay que ir muy atrás. Recuerden todos, los que conocen un poco la historia, que España estableció 4 virreinatos en este continente. El virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de La Plata, el virreinato del Perú, el Alto Perú, y el virreinato de la Nueva España, allá en México. Esos virreinatos establecieron una especie de estatus dentro de esos territorios, chapados pues a los intereses pues, del imperio español para la época. Pero, ¿qué pasa? Que de estas regiones salieron pocos héroes. Solamente nosotros podemos contar como héroes verdaderos a Simón Bolívar, José San Martín. Bueno, son héroes verdaderos, pues que fueron como misión a liberar países, ¿no? Pero a los demás países les faltó eso. Entonces, ellos parece que quieren crear héroes de donde no tienen, ¿no? Para poder justificarse como países, ¿no? Como países. Entonces, atacan generalmente a los países que tienen una trayectoria histórica de héroes. El caso de Bolívar. Pues, Simón Bolívar fue un héroe
que no quiso disfrutar del triunfo, sino que él se quiso integrar a la América para ser más fuerte. Eso no sé si lo sabe la gente. Cuando él hace la Gran Colombia, ha podido quedarse con Venezuela tranquilamente y sus recursos. No, pero él quiso unir a la Nueva Granada y al Perú, a Quito, y quería también meter a Perú pues, en la Gran Colombia, porque él era un héroe, él quería hacer eso. En cambio, aquellos no, pues aquellos que querían era seguir con su estatus, que los libertaran, para ser ellos los que disfrutaran de la riqueza, pero no tenían intenciones integralistas. No. Yo pienso que todavía está vigente Simón Bolívar en Chávez. Chávez es una especie de reencarnación pues, de esas ideas, un producto de eso, de esa unión gran colombianista, ¿no? La revolución bolivariana va a triunfar y el socialismo venezolano se va a imponer no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica. Claro, cosas del mundo donde pasa la guerra. Hay otro país, por ejemplo, muy importante que nosotros también estamos mirando desde lejos, pero queremos, que es la Argentina. La Argentina, por ejemplo, desde la época de Perón, cuando nosotros ya no conocíamos todavía, aquí en Venezuela no conocíamos la Argentina, sino a través del cine o del teatro, pero cuando Domingo Perón descubrió pues, a una mujer que lo impulsó pues, por un camino de liberación nacional. Y eso quedó pues, en la historia como una especie de lección. Todavía en Argentina el peronismo sigue siendo una doctrina pues, política en la cual muchos siguen, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en la Argentina, después de las últimas elecciones, el pueblo argentino reaccionó, pues, se dio cuenta que lo que había hecho anteriormente, desplazando a Cristina o al peronismo, era un error. Bueno, acá les quiero mostrar que muy gentilmente la esposa de Ravel me cocinó unas hallacas. Esto es la famosa comida venezolana que se cocina en la fiesta. Sí, en Navidad, lo que es para el 24 y para el Año Nuevo, para el 31 de diciembre. Segundo, contame acá a quiénes tenemos acá en las fotos, en los portarretratos. Mira, aquí está mi mamá. Mamá tenía 50 años allí. Era una mujer bellísima. Ella es de origen francés. Ella Ravel, se llamaba Concepción Ravel. Y ahí tenía como 45, 50 años. Pero mamá era bellísima, bellísima. Yo la conocí porque ella murió hace como 10 años. Yo la conocí bastante. Y aquí tengo a mi hija querida con su marido el día de su boda. Esa es mi hija, italiana. Nosotros somos italianos a través de mi hija. Hablamos el idioma y tenemos todas las costumbres allá de Italia. ¿Y cuántos idiomas hablas vos? Bueno, el italiano es el que lo hablo bien, puedo decir que lo hablo, ¿no? Y el inglés que lo aprendí, lo estudié cuando yo tuve que estudiar en Estados Unidos durante 2 años, allá en Boston. Ajá. Entonces tuve que estudiar inglés, tanto aquí como el tiempo que estuve allá para poder actuar en la universidad. Yo estuve en el Instituto de Massachusetts, ajá, en Boston, en Cambridge. Entonces ahí estuve estudiando sobre vivienda económica. Economic Dwelling se dice en inglés, y hice un trabajo especial que lo desarrollé aquí en Caracas. El que desarrollé en Caracas se llama el PEA, Programa Experimental de Autoconstrucción. Bueno, acá entre los libros que me está mostrando Segundo Ravel veo uno muy especial para los argentinos. La razón de mi vida, de Eva Perón. Segundo, ¿qué me puedes hablar de Eva Perón? ¿Qué me puedes hablar de Eva Perón? Bueno, sí, Eva Perón para nosotros tuvo un gran significado, su nombre y todo, porque fue una mujer prácticamente venezolana, ¿no? Que luchó por el bienestar de la Argentina. Ella se dio cuenta, bueno, ella llegó a ser la esposa de Perón, y posteriormente fue cuando empezó a pensar que los argentinos les faltaban cosas. Yo leí en la prensa una vez que, en palabras de Evita, dijo, y es que los argentinos deben tener todos los días su bife. A mí me pareció eso me tocó el alma, porque eso significa que ella quería a su pueblo, lo amaba a su pueblo.